Bienvenidos a Zoom F7 y a la segunda entrega de Enfoque Crítico, donde hemos hablado sobre los temas que rodean al séptimo arte. Y en esta ocasión vamos a hablar de la dirección cinematográfica. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro segundo canal, Cine para Todos. Les dejo el link en la descripción. Sin más preámbulos, desde la Sala del Cinema IFAL del Instituto Francés de América Latina, comenzamos. Para esta charla hemos invitado al director Julián Hernández. Hola. Emilio Portes. Hola. Y a la directora María José Cuevas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y me gustaría preguntarles, a partir de sus diferentes trayectorias, de los diferentes géneros que ustedes han tocado, ¿cómo es dirigir una película en un país como México? Creo que mi proceso fue, yo no vengo del cine, Bellas de Noche fue mi ópera prima documental, yo hacía más video experimental y estaba como dentro de eso que era un proceso muy solitario y que dependía de mí agarrar la cámara, y Bellas de Noche empezó un poco así, ¿no? De pronto cuando empezó a crecer y me di cuenta que no, pues necesitaba producción de por medio, necesitaba dinero para pagar los derechos de música, los derechos de archivos, todo eso, me di cuenta que tenía que acceder a un fondo cinematográfico. Hice la aplicación y bueno, tuve suerte de que me dieron el fondo. Pero sí, principalmente no iba yo a pedir ese fondo. Julián, ¿en tu experiencia? Bueno, no sé si sea aquí yo el más viejo, pero bueno, creo que quizás sí soy el que empezó antes a hacer películas por acá. Bueno, estoy haciendo películas desde el 94. Digamos que al principio, pensando en Mil Nubes como la primera película profesional que hicimos, digamos que era una época, es el año 2000, bueno, empecé en 98, aunque la acabé hasta el 2003, pero era como un poco más sencillo, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera tenías, o sea, como la voluntad de hacer la película y de una u otra forma, en unos años en los que la producción era verdaderamente pequeña, de 2, 3 o quizás en el mejor de los años 5 películas, pues de pronto acudir con la gente que tenía el equipo y que de alguna manera te podía apoyar para levantar una película en 35 milímetros era un poco accesible, ¿no? Ya no me acuerdo cuánto nos costó hacer Mil Nubes, pero seguramente no pasó de $1,000,000, ¿no? En el mejor de los casos tener $1,000,000 y seguramente la mayor cantidad del presupuesto se fue en la postproducción ya para llegar a Berlín. Pero creo que en ese momento, o sea, viéndolo ahora la lejanía, ya que con el paso del tiempo y con las películas como las hemos podido hacer a lo largo de los años, pienso que era más fácil hace 15 años, ¿no? ¿En serio? Ajá. Digo, de alguna manera, pues digo, no había muy poca gente que se dedicara, no que se dedicara al cine. Digo, en las escuelas habíamos siempre una cantidad promedio de 15 a 20 alumnos que al salir nos enfrentábamos a no tener trabajo, ¿no? Desde el 94 hasta el 2003, más o menos, en que ya más o menos empieza a avanzar esto con mayores posibilidades, tanto como de que la gente participe en películas. Cuando yo salí no había ninguna posibilidad de que me llamaran a trabajar en ninguna película, ¿no? Muchos de los realizadores que tienen mi edad, Carlos Reigadas, Everardo, Contreras, más o menos, pues nos inventamos como directores, no porque nadie nos dijera, a ver, vénganse a dirigir una película, sino porque si queríamos hacer una película teníamos que inventarnos, ¿no? Pero bueno, creo que a diferencia de ese 98 más o menos en que hice mi primera película de largometraje, nostálgicamente veo que era mucho más sencillo, pero bueno, ahora hay muchas posibilidades. Los medios con los que puedes de alguna manera empezar a producir una película o incluso filmarla, ¿no? Y tener un producto más o menos que puedas mostrar, pues están como al alcance de todos nosotros, ¿no? Desde un celular hasta una cámara de video, que de alguna manera, donde todo se detiene siempre es en la postproducción y es donde tienes ya, o sea, forzosamente que tener un presupuesto para poder seguir adelante, ¿no? Los fondos, pues bueno, algunos hemos tenido la fortuna de que en alguna de nuestras películas nos toque un fondo y eso nos facilita la posibilidad de desarrollar un proyecto y de terminarlo, pero pues hay muchos otros que no, incluso nosotros mismos, ¿no? Yo de las 6 películas que he hecho, pues digamos que solo 2 han tenido un apoyo para filmarse, ¿no? Casi siempre llega algún apoyo en la postproducción, pero como para empezar con dinero y decir ahora sí voy a filmar y va a ser todo muy
como lo hubiera deseado desde siempre, pues no ocurre con mucha facilidad. Digamos que de Yo soy la felicidad, que es mi cuarta película, me tardé 4 años en hacerla, casi tanto como la primera, ¿no? En 15 días la filmé distribuido en 3 años y entonces para llegar a Rencor y a La diosa del asfalto, que son las 2 últimas, pues pasaron muchos años para volver a filmar, ¿no? Claro. De alguna manera estamos todos de acuerdo que pasa mucho tiempo para poder tener la película final, ¿no? Y que cómo puedes tú como director mantener la idea original desde el primer tratamiento de guión a todos los demás procesos y que eso se vea reflejado hasta la última versión. Pues es un proceso como de enamorarte de alguien, ¿no? De saber que vas a compartir con esa persona, película, mucho tiempo. Todo está un poco en ese guión que querías hacer, pero pues también tiene la maldición que luego ya no la quieres hacer, pero la tienes que terminar porque pasa, digamos que en algún momento, pues de alguna manera sigues como el mapa, ¿no? O sea, después de que acabas tus cortes, ya todo el proceso de postproducción se vuelve muy tedioso, porque tú en la cabeza sabes cómo se va a ver acabada la película, pero eso no sucede hasta que está el dinero y hasta que están todos los elementos y hasta que se cumplen todos los procesos, y eso puede tomar mucho tiempo. Entonces, pues es una verdadera tortura, porque además creo que el director es el que más veces ve la película. Si eres productor, bueno, o la segunda persona es el productor. Si eres las dos, pues te chingas, te la soplas igual. Y entonces tienes que ver como en todas sus versiones, ¿no? En sonido, en postproducción, en doblaje, en efectos, sin efectos, con efectos, en estéreo, en 5.1, muda. Digo, ya la muda afortunadamente no se hace. Pero sí es un proceso como arduo. Entonces, un poco lo que te queda es como ese enamoramiento de hace 3, 5, 10 años de lo que era el proyecto, y te da la poca confianza de seguir enamorado del proyecto, pues son los pequeños screenings que haces en los procesos, ¿no? En el proceso de editar, en el proceso a lo mejor de enseñarle la película para que alguien meta dinero y acabarla. O en el proceso de postproducción, ¿no? Entonces la reacción de tu público, que es contado, amigos, o colaboradores, pues te ayudan a llevar como ¿cómo se llama? Esta maldición ¿cómo se llama? A buen término. A buen puerto, a exorcizarla, ¿no? Y entonces, en ese enamoramiento, ¿qué tipo de enamorado eres? ¿Eres alguien que le gusta, sí, ser considerado con los otros, o al contrario, eres tajante, imparcial y pues no permites las ideas de alguien más? ¿Qué tipo de directores son ustedes? Pues no lo sé. Yo sigo creyendo que el cine es una dictadura, ¿no? Alguna vez en algún rodaje había gente muy joven, ¿no? Muy joven, que era su primera oportunidad. O sea, nosotros siempre procuramos que en las películas, en todo lo que hacemos, siempre haya gente que está debutando, ¿no? O sea, en general que vengan del CCC, del CUEC, de las escuelas, ¿no? Y había alguien por ahí que comentaba, o sea, que veía cómo se desarrollaba el fenómeno cinematográfico, ¿no? O la creación cinematográfica, digamos, y decía algo así como, no, esto no puede ser así, el cine tiene que ser horizontal. Eso por supuesto que no puede ser, ¿no? O sea, el cine hay una cabeza ahí que coordina como las voluntades de todos los demás y que si tiene la habilidad las lleva a buen puerto, o quizás ni siquiera. Orson Welles decía que el cine es una de las profesiones en la que el director puede llegar a ser famoso y exitoso durante muchos años siendo un completo imbécil, ¿no? Uh-huh. Porque estás rodeado de gente cuya creatividad te puede llevar a obtener resultados que tú ni por acá tenías, ¿no? Pero yo creo que sí, que sin duda que hay una voluntad ahí, que es la del director, que si no tiene, pues sí, como la energía como de conducir todas esas voluntades, pues entonces seguramente el proyecto fracasará por ahí, ¿no? Entonces yo, o sea, pese a lo que la gente pueda creer que estoy diciendo un absurdo, sí creo que el cine es una dictadura y que hay alguien, ¿no? Que en el mejor de los casos es el director y si no el productor, uh-huh. Que ya hay, pues los objetivos serán otros y distintos, ¿no? Que puede hacer que la película llegue a buen término, ¿no? Claro. María José, en tu caso, que ha sido un crew pequeño. Sí, creo que en el documental es diferente a la ficción, ¿no? Mi crew éramos 4 personas, entre 3 y 4 personas, y creo que en un documental el enamoramiento es con tus personajes, ¿no? Que son
pues están ahí, ¿no? En tu mismo espacio, y que no los estás dirigiendo y que no estás escribiendo ya un guión predeterminado, los estás descubriendo en el proceso. Mientras estás filmando, estás descubriendo. Y de hecho, lo que decías, o sea, yo, si te enseño mi carpeta cuando pedí los fondos de lo que iba a tratar Bellas de Noche, terminó siendo completamente otra película de la que empecé. Digo, fue un proceso de 10 años, pero conforme yo pasaba más tiempo con mis personajes, iba entendiendo realmente de qué iba a tratar la película, ¿no? Emilio. Lo que pasa es que los procesos, o sea, también solo entre el director y el productor, y más el director, saben técnicamente cómo tiene que quedar la película, como plásticamente. Y nadie, es muy difícil que el resto del equipo, desde que arrancas la incluso desde el guión hasta la copia final, es muy difícil que sepan exactamente cómo tiene que sonar, cómo se tiene que ver y cómo es la película, ¿no? Entonces, pues sí es una batalla todo el tiempo para que quede esa película, porque también en la industria los directores no trabajamos tanto, ¿no? Entonces, la industria trabaja más que nosotros. Entonces, pues para ellos es otra película, pero para uno es la película y la quieres de cierto modo. Entonces, siempre hay una batalla entre pues, que se quede así, o el ahí se va, o hay más o menos, o que nadie se va a dar cuenta, que quieres entregar un producto que además tenga posibilidades de competencia con el resto de las películas, no solo del mundo, sino de la historia, pues, ¿no? Sino también las películas envejecen. O sea, si no están bien hechas, pues de repente la ves 20 años después y parecen el Jabba the Hutt de la remasterización de Star Wars. Entonces, pues sí desea uno mucho en que la película en todas sus etapas se haga lo mejor posible, desde escribirla, desde sacar el mejor material que puedas en el rodaje, en todos los departamentos, hasta cómo pegarlo y cómo terminarlo y cómo se tiene que ver, cómo se tiene que escuchar. Y sí es difícil, no hay nada, creo que solo el productor es la otra persona que más o menos entiende hasta dónde puedes ceder y hasta dónde puedes no ceder en términos de la película que se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Qué bueno que ahorita se empezaron a hacer como estas pequeñas diferencias, porque al final de cuentas tú eres el director de ficción, tú has estado ahorita tú en tu ópera prima en documental, que me gustaría que ahondaran un poco en eso, las diferencias de dirigir uno u otro, que al fin de cuentas ya hablar de que son completamente separados ya no es tan válido, cada vez se desdibuja más las líneas entre uno y otro, y tú eres la persona que ha estado en ambos géneros, ¿no? Entonces, ya que vamos metiéndonos en eso, ¿pueden decirme qué otras diferencias se encuentran? Yo creo que la diferencia fundamental, yo creo que se parecen mucho en realidad, ¿no? La manera como se estructuran los documentales y cómo se estructuran las ficciones y cómo de alguna manera se producen son muy parecidas. En algún caso creo que los documentales tienen una oportunidad como de disponer de mayor tiempo que lo que tiene una ficción, por ejemplo. Lo que dice Emilio es muy interesante. O sea, nosotros escribimos un guión, nos dan un presupuesto y nos aventamos ahí a debutar cada vez, ¿no? Decía Gabriel Retes por ahí que él cuando cada vez que hace una nueva película le destinaba una semana a echar a perder para volver a acordarse para qué servía ese aparato que es la cámara, ¿no? O para qué servía un close-up o para qué servía un movimiento de cámara. Y es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Llegas el primer día, bueno, y de aquí a que vuelves a agarrar ritmo, ¿no? Y a saber realmente lo que estás haciendo, pues puede pasar un día o puede pasar una semana o verdaderamente ser un suplicio total, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que tienen de distinto es esta posibilidad de trabajar con el material, ¿no? Cuando yo edité Quebranto, por ejemplo, me tardé 3 años editándola, ¿no? Y bueno, pues ahí como que reflexionaba sobre la edición y filmábamos cada 6 meses más o menos, un periodo de 5 días y luego regresaba y yo editaba y pues me la llevaba muy tranquilo hasta que finalmente la película en algún momento quedó, ¿no? Con una ficción es un poco imposible, o sea, no puedes darte esas posibilidades. Pero la manera de acercarse a los personajes creo que es la misma, ¿no? Tú cuando estás con un actor ahí trabajando,
pues intentas como crear esta intimidad por los recursos que uno va como construyendo a lo largo mientras vas desarrollando tu carrera, pero en algún momento buscas eso, buscas sí crear una intimidad y darle una oportunidad al actor para que encuentre también él el personaje, y tú lo vas ahí construyendo con la cámara, ayudándole al actor con la iluminación y toda esa serie de cosas, pero tiene 70 personas alrededor, ¿no? Claro. Que te están esperando y que están aburridas y que dicen este tipo es, o sea, no sabe dónde poner la cámara o cosas por el estilo. Pero yo creo que entre las muchas diferencias, digo, la que mencioné es una que me pareció como quizás la más importante y la que los distingue. Creo que son muy parecidos ambos, la verdad. Sí, llevas a esos crews para recrear una realidad, pero ya cuando todo el mundo se calla y te toca a ti 10 minutos jugar, pues estás haciendo lo mismo que en el documental. Estás esperando a que salte la liebre, y como puedes saltar luego puedes saltar en la toma 10, ¿no? Entonces estás ahí viendo hasta qué hora te corren, ¿no? Pero hay algo un poco más controlado cuando está la ficción, a diferencia de estar... No, en realidad no. O sea, lo que pasa es que te ayuda a reconstruir la realidad, ¿no? O sea, el castillo, el calabozo, lo que tú quieras, los vestuarios, se reconstruye. Pero una vez que estás solo con los actores, pues estás esperando a sacar esa magia, pues, ¿no? Y es un momento muy íntimo. Son muy cortos. Son como jugadas de americano. Estás tratando de sacar yardas, y un poco vas entre la magia y sacar páginas, ¿no? Porque también de repente pues, hay días que no salta la liebre, igual que en el documental. Hay días que no sacaste, que la pesca estuvo baja y no te llevaste tan buen material, y a veces piensas que te fue terrible y 9 semanas después en el cuarto de edición dices, mira, sí volteé para allá, mira, sí había magia, ¿no? Yo era un pinche Grinch ahí y sí estaba el material, y a veces no, pasa lo contrario, crees que tenías la super toma, llegas al cuarto de edición y eres un baboso, ¿no? O sea, no estaba tan padre, ¿no? María José, estas diferencias, ¿crees que también se notan si el director es mujer? No creo. Bueno, yo nunca entré haciendo cine diciendo, bueno, soy mujer, entonces tengo menos oportunidades o voy a hacer de esta manera o tal. Si hablo particularmente de Bellas de Noche, creo que justamente por ser mujer me dio un acceso diferente al tipo de personaje que retraté que si hubiera sido hombre, pero esto es algo muy particular, ¿no? Por los personajes que me tocó, que quise retratar. Creo que la visión de un hombre, y lo experimenté, ¿sabes dónde? En la edición con Bellas de Noche. Cuando yo llegué a la edición ya me quedaba clarísimo de qué se trataba Bellas de Noche, ¿no? Ahí sí ya sabía de qué iba la película, y empezó a editarlo un editor hombre, y había algo, ¿no? En la mirada, como en la complicidad que había con los personajes y conmigo, que era diferente en ese caso. Y terminé invitando a mi hermana a que lo editara. Entonces ahí ya se hizo la complicidad, pero sí tenía que ver con la mirada masculina o femenina. Insisto, en este caso, por el tipo de personajes. En su caso, ¿han encontrado diferencias? Yo no lo sé en realidad. O sea, en la actualidad pues hay todo, no, ni siquiera un debate, hay como una posicionamiento acerca de que las películas, por ejemplo, este asunto de que los actores dicen ya no voy a volver a interpretar, si dicen que son heterosexuales, personajes gays, porque les voy a dejar los gays a los actores gays, ¿no? O los trans a los trans, o los... Yo pienso, o sea, en algún sentido, que uno lo que busca es un intérprete que pueda construir un personaje que sea del que tú necesitas, ¿no? Pero pues es una puedo decir que sí es una pelea muy complicada, ¿no? Pero digamos que en la actualidad se maneja como que las películas de trans tendrían que ser dirigidas por trans, porque ellas, por directores trans, porque tienen el punto de vista y porque de alguna manera viven. Es como si yo dijera, las películas de gays ahora solo las tienen que dirigir a directores gays. Yo, siendo un director gay, homosexual, no diría jamás algo así, ¿no? Diría, no, pues, o sea, podré después decir que está equivocado o no, pero jamás diría
ya las películas de gays solo las podemos hacer los directores gays, ¿no? Por supuesto que no. En algún momento, en alguna época, los actores de mis películas son de muchos elecciones sexuales, ¿no? Y nunca se las pregunto, por supuesto, para darles un papel, ¿no? Pero en algún momento dije, no voy a volver a trabajar con actores gays, ¿no? Hace muchos años, en el 2004, 2005 más o menos, porque como que venían con esa misma idea de decir, yo sé cómo es, ¿no? Y entonces yo ya parecía que mi opinión o mi punto de vista no importaba, porque como el actor sabía cómo era en su vida diaria el personaje, digámoslo, o como así se desenvolvía, pues él pensaba que así tenía que ser, ¿no? Pero digamos que es complicado decirlo en la actualidad. Yo creo que sí hay pero es complicado. Por ejemplo, piensas en Leni Riefenstahl, ¿no? Y ves sus películas y podrías decir quién está atrás si no sabes quién es Leni Riefenstahl o si no conoces sus imágenes, ¿no? Podrías decir quién está atrás de esa cámara que decidió ponerla ahí en esa angulación en determinado momento. Pues está difícil, ¿no? O si le dices a alguien, pues como trata de definir, a lo mejor hay elementos que uno podría como identificar, pero yo ahora mismo no sabría, ¿no? No sabría decir así como como es en la música. Hoy es un acorde y dice, es Mahler, ¿no? Es Tchaikovsky o es Wagner, ¿no? Es muy sencillo. Pero bueno, no lo sabría en una película, ¿no? Por el encuadre, por el emplazamiento, que es lo que define a un director, no sabría ahora mismo como hacer una diferencia y decir así, claro, mujer, hombre trans, gay, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido la recepción de sus trabajos, porque son de temáticas muy variadas. México consume cine de terror, pero no se produce mucho cine de terror. Tú tocabas un tema de personajes hasta cierto punto olvidados, que tuvieron mucho auge y lo retomaste, temática gay en tu cine, Julián. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción de sus películas? ¿Cómo las ha recibido el público? Yo creo que tristemente el cine mexicano sigue siendo un género en sí mismo. Las películas mexicanas no se ven, hay un rezago cultural histórico desde que va para 80 años. O sea, a la gente le preguntas en la calle cine mexicano, te va a volver a decir Cantinflas, El Santo, las ficheras o las vedettes. Se saltan todo el cine hasta los 90s, 2000s. Bueno, si acaso el nuevo cine de oro, el nuevo cine mexicano de los 90s. Y hay unas lagunas tremendas que un poco gracias a que la televisión no compró esas películas. El cine mexicano tristemente es un género todavía. Yo que por ejemplo me dedico mucho a hacer lo que menos produce el cine mexicano, que lo que más produce es pues melodrama, comedias o comedia romántica. Exacto, ¿no? comedia romántica. Eso es lo que más se produce. Ves la lista de FOPRO y creo que vemos 5 películas o 6 que no están dentro de sus géneros, o documental, ¿no? Los otros fondos hay más o menos, pero tampoco son películas que lleguen masivamente al público. Entonces, si traemos ahí un rezago cultural tremendo, o sea, y un poco el resurgimiento de la nueva comedia mexicana, que está padre que regrese la gente al público como sea y con lo que sea, me parece que está muy bien, pero no tenemos westerns tampoco, no tenemos películas de ¿cómo se llama? Thrillers, no tenemos cine negro, o muy poco ahí que está haciendo el sexy, terror. Los saltos son cuánticos de Fernando Méndez a El Santo, que El Santo es un género en sí mismo, un poquito Taboada, que hace 10 películas o un puñado, y después hay un blackout, la gente se acuerda un poco de Vacaciones del Terror, y luego viene Cronos, Rigo, Jorge Michel, y otra vez Blackouts. Y Julio César Estrada, no te olvides de Julio César Estrada. Pues todas las que ha hecho Julio César Estrada. Todas las de Taboada, sí, todos los remakes. Sí, claro, pero son remakes que la gente que se hicieron porque la gente quería esas películas que le pasaban en la tele y se arraigaron culturalmente como las películas de las vedettes, ¿no? Pero tenemos unas lagunas en cuanto a géneros cinematográficos cabronas. El otro día Fiesco hizo una encuesta de cuál era una película con una canción de cine, ¿cómo se llama? Original para cine. No.
pues salió con muchos trabajos. Pero fue un ejercicio interesante. Y de ahí nos preguntamos cuál fue el último musical que se produjo en México. El de Pérez Suárez. Pero es uno en décadas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, hice una película de parodias mexicanas y creo que es de las películas de parodias, es decir, que están haciendo una parodia de eso. Y nos podemos decir con eso a ciencia ficción o en el terror con todos sus subgéneros. Claro. Por ejemplo, en México no tenemos un culto a la serie B porque se quedó todo en El Santo. Los otros luchadores que intentaron hacer El Santos fallaron porque solo era del Santo. Y no hay nadie que esté tratando de repetir películas del Santo como, por ejemplo, en Estados Unidos, Troma o Robert Rodríguez hacen un tipo de cine que sea de esa manera, ¿no? Entonces seguimos navegando en tres géneros cinematográficos que creo que históricamente nos ponen en una posición cinematográfica muy pobre, ¿sabes? Y luego también nos quejamos mucho de que el público no va a las salas, ¿no? O cómo, o toda la culpa es del exhibidor, pero es un problema cultural, ¿sabes? O sea, de décadas. Sí, totalmente. Hablando de documental, bueno, como dice Emilio, es cultural. De hecho, a los documentales mucha gente me dice, no he visto tu corto. Hasta a los documentales les dicen cortos, ¿no? Y ya, o sea, no pueden entender o digo, no, es que mi película, pero tu película no es película, ¿no? Es un corto, es un documental, bueno, es una película. Sí, todavía hay todas estas confusiones incluso de los propios géneros. Y el documental, pues sí, culturalmente causa un rechazo tremendo al público. Pues a mí creo que no me ha ido tan mal, ¿no? En cuanto a la recepción del público, pensando que que mis películas se han estrenado, ¿no? Lo cual ya es un triunfo, ¿no? Sí. Que no muchos pueden. Exacto, no muchos exhiben. Pueden decirlo, pero no se han estrenado todas con alrededor de 10, entre 10 y 15 copias, ¿no? Que digamos que como pensarían los distribuidores o los exhibidores para el tipo de cine que hace, pues debería agradecer, ¿no? Que tiene 15 copias, 15 salas o 15 pantallas, como le dicen ahora, y pues de alguna manera pienso que le ha ido relativamente bien, ¿no? Pero sí, por supuesto, sin duda estoy de acuerdo en que hacemos películas como muy monotemáticas. Lo pensaba hace muy poco viendo como las películas que fueron exitosas en los festivales recientes, ¿no? Y que yo las veía y decía, pero esta película es vieja, ¿no? Y que tiene que ver desde nosotros como realizadores que tenemos una cultura cinematográfica muy pequeña, ¿no? Pensando, o sea, yo alguna vez cuando empezaba en esto decía y decían los demás, y creo que estábamos de acuerdo en que somos cineastas cinéfilos, ¿no? Que vimos muchas películas y que de alguna manera no vivimos tanto y que más bien estamos haciendo películas sobre las películas que vimos. Lo dice Herzog también o Wenders, no sé quién de los dos. Así, ¿no? Ajá, ¿no? Y estábamos haciendo como películas sobre las películas que habíamos visto, y no solo nosotros los mexicanos, sino como en el mundo entero, ¿no? Pero veía estas películas como recientes, exitosas entre la crítica y entre los espectadores, y me daba cuenta de eso, o sea, que estamos como repitiendo ahora en el 2017 las películas que se hacían hace 15 años, ¿no? El famoso slow cinema, la latinoamericana, que tanto daño nos hizo, ¿no? Y entonces las estamos volviendo a hacer, ¿no? Y es lo que sorprende ahora. Y entonces yo decía, veía que todos decían, wow, extraordinario y maravilloso. Y yo decía, pero esa película es pre-Workers, ¿no? O sea, es pre-Pepe Valle, ¿no? O sea, ya Pepe Valle ya había desarrollado como el cine contemplativo y había llegado a Workers, ¿no? Y pensaba como eso, ¿no? Y entonces si nosotros los realizadores mismos no tenemos como un bagaje cinematográfico que nos permita también saber que el cine mexicano era muy rico y muy diverso en cuanto a géneros, ¿no? Que había Taboada con sus películas que no son terror, tiene películas intimistas psicológicas, o Valentín Trujillo, o toda esta serie de realizadores despreciados, ¿no? Despreciados por la crítica. Leía hace muy poco un libro reciente que sacaron sobre las películas de los 80s y decía, no puede ser que los críticos hablen así de este cine mexicano que mantuvo vivo a la industria durante la primera mitad de los 80s, antes de que nos fuéramos en declive total, ¿no? Por supuesto estaba Frida y estaban todas las otras, pero estaban los Valentines Trujillos y los de Anda que mantenían los cines llenos, ¿no? Cosa que ya no ocurre, y eran cines de 1000 butacas y cosas por el estilo. Y entonces creo que mucho de lo que ocurre con los espectadores, que en la actualidad, el otro día fui a ver
¿cómo se llama la comedia exitosa del fin de semana? Como Novio de Pueblo, ¿no? Entonces fue a un cine en donde había puras películas mexicanas, lo cual me dio, todas eran comedias, por supuesto, pero me dio mucho gusto en algún sentido. Dije, a lo mejor en algún futuro son todas mexicanas otra vez, pero hay conflictos desde nosotros como realizadores, ¿no? Creo. Ahora, generacionalmente hay algo interesante ahí, que en este tema de que tienen los clásicos, que todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. Justo las películas del Santo, de Ficheras, o las de Mario Almada, de repente yo que tengo contacto con público joven, interesado en el cine, hablan de esas películas, pero sin haber visto una, o completa, ¿sabes? Entonces, todo el mundo de repente le cargó la mano a las películas de Ficheras, se le cargó el declive de la industria, igual a las de los Almada y todo eso, pero realmente le preguntas a la gente si las vio y no las ha visto. Claro. Yo sé que tienen miles, ¿no? Por ejemplo, Almada tiene miles de películas, ¿no? Llegando al 1000, pues, casi, claro, ¿no? Pero dices, ¿cuántas has visto de los Almada? No han visto una. Y también ahorita con no muerte de la televisión, pero de repente las nuevas generaciones tampoco han visto esas malas películas del Santo, por ejemplo. Me gustaría que, justo para cerrar toda esta discusión que hemos entablado, por un lado, ¿qué expectativas tienen de la realización cinematográfica en México a partir de la Cuarta Transformación? ¿Realmente habrá alguna transformación para el cine, para la industria, si es que se está consolidando? Y por el otro lado... No hablemos de política aquí, por favor. No quieres que filmemos ya, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿qué consejos le dan? Porque al canal muchas veces nos preguntan... cómo empezar su proyecto. Entonces, ¿qué consejos le darían a jóvenes que quieren levantar su película? Pues mira, las expectativas no se ven muy alentadoras porque hay un rezago de la cultura, ¿no? Se piensa que la cultura pues, es esta alta cultura, la cultura europea a México, y llevar cierta cultura ya probada a Europa, o llevar cultura a los lugares pobres del país, cuando en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es sacar la cultura que existe en los lugares menos afortunados y meterla al mainstream. Eso es lo que creo que se necesita. Culturalmente, el rezago cultural de nuestros gobernantes o los que están al frente, los oyes hablar de la cultura y están pero perdidos, ¿no? Sí es preocupante que no vean cine, que les hagas la misma pregunta y tienen este rezago y siguen hablando de las películas del cine de oro de los 40, del 70, y ahí se acaba la pista. O sea, si va a funcionar la Cuarta Transformación, creo que tiene que replantearse y además se tiene que, ¿cómo se llama?, meter una cantidad estúpida de dinero, que es lo que están haciendo los demás estudios, las demás industrias. Ellos sí están invirtiendo en la cultura, pero también van a dictar la política cultural y los temas que se hagan a futuro. Entonces eso creo que nos va a poner todavía más en desventaja de la que ya estábamos. María José. Bueno, se ha dicho de cómo levantar películas, pues con los fondos, ¿no? Hasta ahorita creo que los fondos se supone que ahí están. Y el consejo es ese, pues agarrar la cámara como dijo Julián. Ahorita tenemos la posibilidad de hacer una película con un celular, con tu camarita, con eso. O sea, para los jóvenes experimentar, ¿no? Que no sea un pretexto el que no me dieron el apoyo. Experimentar, ver mucho cine, y ya después hacer tu carpeta para ver, para la post, ¿no? Pero como dijo Julián, o sea, puedes hacer una película con tu celular, ya después levantas los fondos. Julián, expectativas y consejos. Pues ay, yo suelo ser muy negativa. Pero bueno, hace algunos días, que con toda esta polémica que ha habido sobre los asuntos que han ocurrido alrededor de la cultura en México, yo decía, bueno,
pues por mí no hay problema. O sea, si los apoyos se caen y si bla, bla, eso lo estaba diciendo nada más de broma un poco, ¿no? Porque estará difícil, pero decía, pero yo puedo volver a como empecé a hacer películas, ¿no? Cosa que será muy difícil, sin duda. Pero yo creo que en algún sentido todo apunta a que vamos a ir para allá, ¿no? Y creo que se va a poner difícil y entonces lo que nos queda es un poco como regresar a un esquema de producción mucho más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño, en el que sí, quizás volvamos otra vez a los salarios, pues, pequeños. No, es también un problema, y es que los fondos, o sea, antes puede ser una película con 6 millones de pesos. Claro. Pero ese es el monto o lo que se le designa a esos fondos no se ha actualizado ni con la inflación ni con el estándar de la industria que se lo está comiendo. Claro. Antes eran los comerciales, ahora son las series. Y entonces esos, lo que eran 6 millones hace 15 años, pues sí servía. Esos 6 millones ya no siguen siendo los 6 millones. Claro. Y entonces es todavía el triple complicado. Y además terminan dando solo 10, 12 apoyos y la gente se canibaliza haciendo carpetas y pues casi salen por sorteo, claro, al azar. Y eso tampoco está representando como el tipo de películas que quiere producir el Estado. No va a dar, porque incluso cuando se produzcan estas películas de cierto corte, que puede ser o no estoy tan seguro que vaya a pasar, pero ¿cómo las van a colocar para que las vea la gente? Porque solo lo que se está recibiendo en los cines es comedia romántica. Claro. Y lo que está en las plataformas, pues tampoco es tan diferente, porque trae una línea cultural. Claro. Sí, entonces, llegamos a la misma paradoja de todo nuestro cine mexicano. Lo estamos produciendo ¿para quién? Para que no se vea, para nuestros cuates, ¿Para quién se hace el cine mexicano? Para un sector muy chico que es un festival y tiene una corrida breve comparada y las películas se siguen yendo al olvido. Claro. Sí, lo que necesitaríamos es que, necesitaríamos, yo no sé qué tan viable necesitaríamos una mesa mucho más amplia, con más tiempo. Lamento mucho tener que cortar aquí, pero está muy bien esa pregunta con la cual cerrar. ¿Para quién hacemos el cine mexicano? ¿No? Muchísimas gracias por estar aquí, Emilio, María José, Julián, muchas gracias por sus comentarios. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y al segundo canal, Cine para Todos. Y activar la campanita para más notificaciones. Gracias.